he visto inventos bastante absurdos sobre el mundo del caballo, inventos que más bien anulan el aprendizaje del jinete. Pero bueno, lo puedo aceptar para esa gente que le da pereza aprender. Pero el otro día me dice una seguidora: hay un tutorial de un domador que le pone una máquina sujetando al caballo por el freno y la máquina jala y afloja mientras el caballo está atado. Menuda tortura para el animal. Voy a ver el vídeo por curiosidad y me horrorizo cuando veo de qué se trata el invento. ¿Cómo puede ser este personaje tan... Es que no sé qué adjetivo ponerle. Parece ser que este artilugio, este hombre que es chileno, lo hace llamar máquina para hacerle la boca a los caballos. Y mi pregunta es, si Thomas Edison no hubiera sabido qué es la electricidad, ¿podría haber inventado la bombilla? Pues este hombre no tiene ni idea de domar. Es más, creo que no sabe ni cómo funciona un caballo. Y se ve capaz de inventar una máquina para hacerle la boca a estos nobles animales. Y lo más gracioso de todo, que tiene intenciones de venderla. Me quedo tranquilo porque por los comentarios del vídeo creo que no va a vender ni una. Luego os enseñaré los comentarios más graciosos. Pero ahora vamos a ver el gran invento. Os presento la máquina para hacer la boca a los caballos. ¡Tachán! ¿No os da la impresión que este juego de riendas es lo mismo que hace una persona que se monta un caballo por primera vez al trote y no tiene dominio de sus manos? Pues para hacerle la boca a un caballo no necesitas ninguna máquina. En que se monte una persona que no tenga equilibrio y utilice las riendas para agarrarse, esa persona ya te hace la boca del caballo según el invento de este chileno. Fijaros en el cuello de este caballo, lo tiene musculado al revés. Esa curva en la parte inferior es señal de que el caballo ha musculado esa zona por ir invertido. Por lo normal se muscula la parte superior del cuello. Siempre he dicho que para hacerle la boca a un caballo lo primero que se necesita es impulsión. Este caballo no es que no tenga impulsión, sino que está totalmente quieto, sin moverse. Hacerle la boca a un caballo se trata de que el caballo se relaje, confíe en la mano del jinete y acepte las órdenes cediendo la nuca. En el caso de la doma clásica, el caballo tiene que ir apoyado en el hierro. Tengo vídeos solo para miembros donde explico los pasos a seguir para hacer la boca a un caballo. No se trata de una maquinita, sino de técnica. ¿Cómo va a relajarse este caballo si constantemente las riendas tiran y aflojan? Vuelven a tirar, vuelven a aflojar. Lejos de relajación, es tortura. Y con esta técnica, un caballo nunca cederá la nuca. Acordaros que los caballos aprenden por acción-reacción. Cuando el caballo cede la nuca, hay que suavizar la mano. El caballo entiende que si se relaja y se entrega, la presión de la boca disminuye. Ahora explicarme qué mensaje da esta máquina al caballo, porque haga lo que haga el equino, siempre tendrá el tira y afloja, y llega un momento que el caballo se reprime y aguanta esos movimientos en las riendas, como lo hacen los caballos de tanda en las clases de principiantes. La diferencia de esta máquina y un novato montando a caballo es que la máquina tiene las riendas cortas donde provoca el movimiento de la cabeza del caballo, y el novato suele llevarlas sueltas, aparte que por lo normal los novatos llevan hierros muy suaves, y no sé lo que lleva este, pero por la reacción del caballo tiene que doler. Como he dicho antes, hacerle la boca a un caballo, primero de todo se necesita impulsión, y después, que es lo más complicado, el juego de riendas, dependiendo de la reacción del caballo en cada momento, que ahora no voy a entrar en detalles porque ya lo he explicado en vídeos que he mencionado anteriormente, que os dejaré en los comentarios. Esto que veis en las imágenes es una chapuza, y las consecuencias de esto pueden ser irreversibles. Un caballo puesto en esta máquina casi seguro que se quedará detrás de la mano. Va a ser un caballo rígido de nuca, y de cuello ya ni hablamos, seguramente con muy mala impulsión, y a consecuencia, aparte de destrozarle la boca, también se le destrozará el dorso. Y mejor no hablamos de las consecuencias psicológicas para el caballo. Después de ver los comentarios más graciosos, os dejaré el vídeo completo, ya que el hombre da información y hace un poco de marketing para vender su máquina, y algunas tonterías más. La verdad es que el vídeo no tiene desperdicio. Invéntese una máquina para los puyazos. Puyazos es una pieza de carne para asar. Pues no va mal encaminado. Por favor, póngale aceite a la máquina, que la máquina chirría que no veáis. Vaya a su taller de inventos y déjalos que saben con los caballos. No lo envíes a su taller, que sale con otro invento aún peor que este.
No suban estos vídeos, por favor. El país entero sufre la burla y crítica de los demás aficionados a los caballos. En eso tiene toda la razón. Amárrate la máquina en los huevos, testículos. A ver si se te ocurre otro invento tan huevón. Sería una buena opción, y más verle la cara mientras la máquina juega con sus testículos. Amigo, dedícase a otra cosa. Usted no sabe de caballos. Muy buen consejo, pero que no se dedique a hacer más inventos, por favor. Lo bueno de todo es que por lo menos hay gente que ve la máquina como lo que tiene que ser. Una máquina para destrozar la boca y el caballo. Os dejo a continuación las partes del vídeo más interesantes, por decirlo de alguna manera. Por cierto, si alguien quiere una máquina así, me han comentado que están de oferta. Compras una y te regalan el teléfono del domador para arreglar el caballo. ¡Hasta la próxima, caballistas! Bueno, les quiero presentarle acá, por intermedio de un invento que hice yo para que los amigos corraleros lo vean. Es interesante porque uno puede sacarle boca a los caballos nuevos, ablandar a los caballos que están machucados de la boca. Y bueno, y este aparato inventado por este corralero que está de aquí de la isla de Pascua. Quiero que lo vean ahí lo tengo con un pozo, trabajando solo, ahí trabaja. Tenemos este cosito, el movimiento de la cabeza, usted la ve como lo va haciendo, porque uno si lo hace con las manos tiene diferentes tipos de tirada, no tiene una tirada constante que el caballo se ablanda con unas 3 sesiones aquí en este aparato que inventé. Caballos duros quedan blanditos. Lo tenemos guataneando. Este invento ya lleva más o menos como 7 meses. Por lo tanto, cualquier cosa, yo voy a dejar mi número de teléfono para yo más o menos orientarlo de cómo se hace esta máquina. Es una máquina de 12 volts. Usted puede tener en un corral que sea más grande, puede tener unas 10 y tiene 10 caballos constantemente haciéndole boca a caballos nuevos, en especial a los caballos que están machucados de la boca. Los caballos que están machucados de la boca son prácticamente de aquí de la boca, son tirones que le han llegado, machucones que tienen dentro de la boca. El caballo por eso se arranca, quiere desligarse del dolor que tiene la boca. Entonces cuando empieza esta sesión, el caballo prácticamente empieza a botar pura baba. Y bueno, este caballo está recién puesto, ligerito empezar a botar espuma. Señores corraleros, espero que esta máquina les guste, por inventado por un coterráneo de acá de Rancagua. Esto espero que les sirva a algunos coterráneos que estamos.